Muy buenos días y muy buenas tardes a todos y todas. Es un grato placer estar con ustedes acá juntos, con esta perspectiva de conocer respecto de un tema bastante complejo, lato, de hace bastante tiempo, que empezó el mismo nombre como que Brexit, es una cuestión así como un quiebre, una cuestión eh, imponente que va a crear miles de problemas. Aparentemente no han sido tantos, pero y nosotros específicamente como país hemos tenido una cualidad bien relevante que se diferencia tal vez de otros países en el sentido de que desde un comienzo, cuando se vio que este asunto podría ser una realidad, logramos un convenio especial de actualización directamente con el Reino Unido con objeto de evitar cualquier complicación desde el punto de vista comercial. Por lo tanto, hemos tenido una actitud proactiva, eso es muy importante. Pero obviamente la situación en general del mundo y específicamente en relación a Europa y también todo lo que va a pasar respecto de ya esta materialización, este quiebre de orden comercial, que tiene también consecuencias políticas y sociales, es algo que nos tiene que preocupar. Para ello tenemos la grata presencia de doña Natalia Santos García Bernabé, directora de política comercial en Freshfield Europe, a quien también agradecemos a la organización Freshfield. Ella es máster en estudios europeos interdisciplinares del Colegio de Europa. No sé lo que es el Colegio de Europa, pero debe ser algo muy importante. También está con nosotros Ignacio Fernández, a quien también agradecemos, director comercial de Proquil en el Reino Unido, abogado experto en comercio internacional, soft landing de inversionista y promoción de imagen país. Y también, obviamente, Cristian Carvajal, Charif Cristian Carvajal, director de marketing para Europa, Asia y Medio Oriente, es representante nuestro, también en esa entidad como presidente de CHAFE en Freshfield. Agradecemos nuevamente vuestra presencia. Las preguntas las pueden hacer a través del chat respectivo. Así que damos las gracias nuevamente a todos que nos han ayudado a organizar esto, especialmente a los expositores, y que tengan una muy buena ocasión de conocer con mayor profundidad lo que se viene en Europa. Muchas gracias y adelante, por favor. Creo que es Cristian quien va a hacer primero una breve visión respecto de esta temática. Así que adelante, Cristian, o Charif Cristian Carvajal, perdón. Muchas gracias, don Ronald. Muchas gracias por sus palabras. Efectivamente, vamos a comenzar esta presentación, este webinar, con un breve resumen respecto para contextualizar la materia sobre el impacto y actuales consecuencias del Brexit para nuestro sector. Primero, analicemos qué es lo que ha sido este proceso tan largo del Brexit. Para recordar, 23 de junio de 2016 se hace el referéndum de Brexit y se aprueba justamente por parte del Reino Unido salirse de la Unión Europea. Prácticamente casi 5 años después, el 24 de diciembre del 2020, se alcanza un acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y solamente hace unos días, de hecho ahora el 28 de abril del 2021, el Parlamento Europeo dio su consentimiento para ratificar este acuerdo. O sea, ha sido un proceso relativamente largo, con altos y bajos, pero ya estamos básicamente en la última fase de su ratificación. Habiendo dicho eso, también colocamos en este slide ¿qué es lo que Chile ha estado haciendo durante todo este proceso? Y destacable, como ya comentó Ronald, que el 31 de enero del 2019, luego de este referéndum Brexit, Chile
firma un acuerdo de asociación con el Reino Unido que básicamente traspasa todas las condiciones sanitarias, comerciales, arancelarias a que teníamos con la Unión Europea. Esto es un hito significativo, justamente para tratar de lograr una cierta continuidad en las condiciones de acceso al mercado que ya estábamos disfrutando a través del acuerdo con la Unión Europea. De hecho, Chile, y va a profundizar mucho más Ignacio Fernández en su presentación, Chile fue el primer país en el mundo justamente a suscribir este acuerdo de asociación entre Chile y el Reino Unido. Luego, después que se acuerda este acuerdo de cooperación entre el Reino Unido y Europa, Chile, el 1 de enero, básicamente empieza a operar bajo los estamentos de este nuevo acuerdo de asociación, y hasta la fecha, tanto el gobierno chileno como británico han formado una especie de comité de seguimiento de este acuerdo para ver y facilitar su implementación. Ahora, algunas cifras sobre las importaciones de fruta fresca al Reino Unido. En esta tabla pueden ver cuáles son los distintos países proveedores de fruta fresca al Reino Unido, tanto el año 2016 como el año 2020. Todo esto está expresado en valores, en miles de dólares norteamericanos. Y por ejemplo, podemos ver que en el 2020, total importaciones de fruta fresca al Reino Unido sumaban prácticamente 6,3 billones de dólares. De lo cual, si miramos ahora específicamente al hemisferio sur, Sudáfrica tiene un rol importante con una participación en el mercado al año 2020 de un 11%, seguido por Perú con un 5% y luego Chile con un 4%. Si comparamos también las importaciones 2016 versus 2020, podemos ver también que Sudáfrica ha aumentado significativamente sus exportaciones al Reino Unido en términos de valor, subiendo en este periodo prácticamente un 19%, y Perú prácticamente un 45%, liderado tanto por la uva de mesa como también los arándanos. Y Chile, al contrario, ha bajado prácticamente en un 11% de sus envíos en términos de valor al Reino Unido en este mismo periodo. Si miramos ahora a las exportaciones de Sudáfrica, principalmente dominado por los cítricos con un 32% y uva de mesa con un 28%, pero creciendo sin duda en lo que son los arándanos, que hoy día representa un 10%. Si miramos también a las exportaciones de Perú al Reino Unido, muy concentrado en lo que son las paltas, con un 34%, y luego 24% arándanos y otros berries. Respecto a las exportaciones de fruta fresca de nuestro país al Reino Unido, si colocamos al Reino Unido dentro del contexto europeo, es sin duda uno de los principales mercados de importación de fruta fresca. La temporada 2019-2020 ya estábamos exportando al Reino Unido prácticamente 107.000 toneladas de fruta fresca, pero lo cual no ha cambiado mucho si analizamos o comparamos la temporada 2015-16 con la temporada 2019-2020. Prácticamente se ha mantenido relativamente constante este mercado en términos de volumen exportado por Chile. Respecto a las principales especies exportadas, 27% manzanas, 25% uva de mesa y 18% de paltas. Ahora, si le hacemos doble clic sobre las manzanas, 36% Royal Gala, 12% Granny Smith y las variedades Clips Pink. Y lo que es uva de mesa, prácticamente el 50% de la variedad Crimson Seedless, seguido por la Thompson Seedless.
Respecto a este acuerdo de asociación entre Chile y el Reino Unido, tal como lo habíamos comentado, ya a partir del 1 de enero entra operativo el acuerdo, traspasa justamente las condiciones que Chile ya tenía a través del acuerdo con la Unión Europea a este nuevo acuerdo, donde, por ejemplo, seguimos teniendo un beneficio arancelario para nuestros envíos de fruta fresca al mercado, en torno al 0%, y tal como lo habíamos comentado anteriormente, Chile se convierte en el primer país en firmar este tipo de acuerdo con el Reino Unido en todo el mundo. También este acuerdo contempla todos aquellos aspectos fitosanitarios. Básicamente se traspasan esos acuerdos o esas condiciones o requerimientos fitosanitarios que ya existían en el acuerdo con la Unión Europea a este nuevo acuerdo. No obstante, sí, ahora, a partir de ahora, el Reino Unido administra directamente todas sus autorizaciones y acceso fitosanitario independiente, totalmente independiente de la Unión Europea. Y para ello, el encargado, la agencia oficialmente encargado de las materias fitosanitarias en el Reino Unido es el Department of Environment, Food and Rural Affairs, o DEFRA, que en el fondo es la contraparte de nuestro SAC en Chile. Eso es a muy grandes rasgos respecto al contexto de la materia que vamos a conversar ahora. Y ahora quiero presentar a Natalia Santos de Freshfel, que nos va a dar un análisis sobre el Brexit a nivel de distintos proveedores a nivel internacional. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Cristian. Y buenos días a todos. Buenas tardes desde Bruselas, donde estoy situada. En primer lugar, bueno, simplemente presentarles un poco a Freshfel Europe para aquellos de ustedes que no lo conozcan. Somos la Asociación Europea de Frutas y Hortalizas Frescas, aquí basados en Bruselas, y por tanto seguimos un poco la política europea relacionada al sector de fruta y hortaliza fresca, ya sea política comercial, política de agricultura o seguridad y sanidad alimentaria, así como nutrición e investigación y desarrollo. Y nuestros miembros son miembros de toda la cadena de suministro, desde los productores a los importadores, también los minoristas, y por supuesto ASOEX es uno de nuestros miembros asociados como exportadores al mercado europeo. Así que sin más, quizás pasar un poco a la estructura de mi presentación hoy. Es un tema, como ya se decía en la introducción, muy complicado, así que difícil en 20 minutos resumir todo lo que va a implicar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero me gustaría hacer, bueno, quizás una presentación en 3 partes, comenzando por lo que está en juego, qué va a cambiar con la salida del Reino Unido de la Unión Europea y cuáles van a ser los principales cambios. Después hablar un poco más concretamente sobre los desafíos y oportunidades fundamentales debido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y para acabar, pues acabaré simplemente con unas últimas reflexiones que espero les sean útiles. Pues bien, pasando a lo que está en juego. Lo que está en juego, como les subrayo en la presentación, es sencillo y a la vez complicado. La dependencia misma del mercado del Reino Unido, que depende fundamentalmente para su abastecimiento de fruta y hortaliza fresca de la oferta del exterior, ya que la producción nacional del Reino Unido en cuanto a fruta y hortaliza solo cubre una cuarta parte, como pueden ver en el gráfico a la izquierda. Solo se cubre una cuarta parte en su abastecimiento. El mayor suministrador es la Unión Europea en un 38%, pero seguido también de cerca en un 36% por el suministro internacional. Como pueden ver además en la gráfica a su derecha, el suministro internacional ha tenido una dinámica bastante positiva en los últimos años, con una media de crecimiento del 2% en cuanto al volumen. En cuanto al suministro de la Unión Europea, pueden ver que tiene una dinámica bastante positiva, pero con un estancamiento en los últimos años a partir del 2017. Y la razón fundamental de esto es sin duda la incertidumbre que hemos vivido en los últimos años en estas discusiones o negociaciones complicadas entre la Unión Europea y el Reino Unido en cuanto a su relación futura. Como decía Cristian, efectivamente no hemos sabido prácticamente hasta Navidades del año pasado cuál iba a ser la relación comercial entre la Unión Europea
y el Reino Unido, aunque efectivamente finalmente se llegó a un acuerdo preferencial. Pero, sin embargo, y con esto quizá paso a la siguiente diapositiva, a pesar de este acuerdo al que hemos llegado, estamos viendo que hay un cambio fundamental en el mercado. Quizás parezca evidente, pero creo que es importante recordarlo. Hasta ahora, a la hora de exportar al mercado europeo, nos encontrábamos con una situación, yo diría, desde el punto de vista de los exportadores, bastante ideal. Tenemos un mercado con 513 millones de consumidores, un mercado único y con una única normativa o una única condición para acceder a este mercado. Con lo cual, desde el punto de vista de la exportación, pues mucho más, digamos, fácil para el comercio internacional que si tuviéramos 28 normas para 28 países, ¿verdad? Sin embargo, ahora vamos a hacer frente a un cambio fundamental, como pueden ver. Ahora tenemos dos mercados diferenciados, uno con unos 450 millones de consumidores y otro con casi 70 millones de consumidores. Y como veíamos en la slide precedente, con una gran demanda de importación. Es uno de los mayores importadores de la Unión Europea, de hecho, de la antigua Unión Europea, el Reino Unido. Y cada uno de estos mercados va a tener sus propias normas y condiciones de importación. ¿A qué nos lleva esto? Pues a un efecto en toda la cadena de suministro del comercio hortofrutícola, afectando, por supuesto, a los operadores y exportadores internacionales. Vamos a tener que hacer frente a abastecer dos mercados diferentes con condiciones que cada vez van a ser más diferentes. Pero también, y esto creo que es muy importante resaltarlo, es un mercado que va a hacer frente a una duplicación de los volúmenes de importación internacional, lo cual va a ser un gran desafío para sus autoridades, especialmente, como veíamos, DEFRA, pero también las autoridades encargadas de las actividades de customs, ya que van a tener, antes tenían 2,7 millones de toneladas de importación y ahora tendrán unos 6 millones de toneladas de importación de fruta y hortaliza a las que hacer frente. Por supuesto, también se trata de un desafío para los importadores de la antigua Unión Europea 28, porque antes se importaba en cualquier punto de la Unión Europea para después redistribuir, pero ahora vamos a tener dos mercados. Y por último, también un cambio para los importadores en el Reino Unido, que antes tenían 2,7 millones de toneladas importadas sin ningún tipo de procedimiento, pero ahora todo va a tener que realizarse con todos los controles necesarios. Por tanto, ¿cuáles van a ser los principales desafíos y oportunidades derivadas de estos cambios, de esta separación o divorcio entre la Unión Europea y el Reino Unido? Pues me gustaría hacer referencia a 4. Aranceles, procedimientos, condiciones de importación y logística. Así que si pasamos a la siguiente slide sobre aranceles, creo que es importante destacar el hecho de que el Reino Unido ahora tiene su propio arancel de la OMC, el que han llamado la UK Global Tariff, que a primera vista es muy similar a la tarifa de la Unión Europea, pero como saben, a veces la clave está en los detalles, así que es importante también conocer estos detalles. El primer cambio de la UK Global Tariff en comparación con el arancel europeo, pues es que hay un redondeo en la mayoría de los casos a la baja. Como pueden ver, por ejemplo, en el ejemplo de la tabla que ven de los arándanos. La tarifa externa de la Unión Europea para arándanos, la tarifa OMC, digamos, es 3,2%. Para el Reino Unido es un 2%. Por tanto, como ven, aquí puede haber ya algunos cambios que pueden afectar un poco a la competencia o a los precios. En segundo lugar, el Reino Unido ha realizado una simplificación en cuanto a sus aranceles de importación. Como sabrán, en la Unión Europea hay un sistema de precio de entrada para frutas y hortalizas. El Reino Unido ha abolido este sistema y simplemente ha establecido aranceles que varían de forma estacional. Otro elemento importante a destacar es el mantenimiento de los acuerdos preferenciales. Como decía Cristian, Chile fue el primer país en acordar este acuerdo preferencial con el Reino Unido y en estos últimos años el Reino Unido ha conseguido mantener
la mayoría de sus acuerdos preferenciales que antes eran con la Unión Europea y que el Reino Unido, digamos, ha copiado y pegado adaptándolos a su territorio. Sin embargo, como ven, debido a este redondeo a la baja, pues en algunas ventajas preferenciales que se han mantenido, podemos ver que sí que hay una reducción de la ventaja preferencial. Por ejemplo, como podríamos ver en el caso de los arándanos, ya que si nuestra liberalización es del 0%, pues vamos a tener más ventaja preferencial para entrar en la Unión Europea, que tiene un arancel más alto, que en el Reino Unido. Y con esto paso a un segundo cambio importante al que también hacía referencia Cristian, las condiciones de importación. De manera simplificada, podemos decir, como podéis ver en la slide, que ha habido un cambio bastante sencillo, al menos a corto plazo. Es decir, el Reino Unido ha recogido todas las condiciones de importación, los reglamentos de la Unión Europea y los ha copiado en su legislación. Ha mantenido, por tanto, la mayor parte de las condiciones de importación, pero una vez más, algunos detalles ya han cambiado y cada vez van a cambiar más. En primer lugar, en cuanto a seguridad alimentaria, vemos que efectivamente pues, la mayoría de los niveles máximos de residuo y sustancias activas aprobadas van a continuar aprobadas en el Reino Unido hasta su vencimiento, hasta su fecha de vencimiento. De hecho, el Reino Unido también ha promovido una extensión de las autorizaciones de sustancias activas en su territorio para las cuales la expiración estaba prevista antes de 2023. Sin embargo, vamos a ver muy pronto probablemente divergencias entre los niveles máximos de residuo o las sustancias activas aprobadas en un lado y el otro del canal, puesto que la alineación, digamos, del Reino Unido con la Unión Europea ya se ha acabado a partir del 1 de enero de 2021. Lo que esto quiere decir es que si ahora la Unión Europea aprueba un nuevo nivel máximo de residuo o aprueba una nueva sustancia activa o acaba con o hace descender un nivel máximo de residuo, el Reino Unido no tiene por qué seguir a la Unión Europea. Esto va a ser una decisión propia y por tanto es importante seguir estos cambios ahora por un lado y el otro del canal. Además, podemos decir que va a haber un desafío especialmente para los fabricantes de sustancias activas, que como saben son los que tienen que registrar las sustancias y los niveles máximos de residuo, porque van a tener que hacer un trabajo multiplicado por dos. Por un lado, el registro en la Unión Europea y por otro lado, el registro en el Reino Unido, a pesar de que el Reino Unido es cierto que ha aludido al hecho de que va a seguir un procedimiento muy similar al de la Unión Europea. Por otro lado, es importante destacar el tema de la sanidad vegetal. El reglamento de la Unión Europea, que como saben, el nuevo reglamento entró en vigor a finales de 2019, se ha trasladado igualmente este ejercicio de copia-pega al Reino Unido, pero con algunos cambios que de hecho pueden ser, diría, positivos para la exportación al mercado británico, ya que algunos productos se van a desregular, lo que significa que no van a requerir un certificado fitosanitario para su exportación, ojo, a Gran Bretaña, al territorio de Escocia, Gales e Inglaterra. Y son los que ven en la presentación. Algunos que ya estaban desregulados en la Unión Europea, como el banano, pero otros, como los cítricos, que están altamente regulados en el territorio de la Unión Europea y que para el Reino Unido pues, ya no van a requerir un certificado fitosanitario. Les decía, ojo, territorio de Gran Bretaña, puesto que Irlanda del Norte, el territorio de Irlanda del Norte, tiene una condición particular. La razón, como quizás sabrán, es que es necesario mantener el borde, la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda abiertos, ya que es importante mantener la estabilidad del territorio y por ello Irlanda del Norte va a continuar siguiendo las normas de la Unión Europea. Por tanto, si tienen clientes o están abasteciendo a Irlanda del Norte, tienen que saber que van a tener que seguir todavía las normas de la Unión Europea. Con esto paso a la siguiente slide sobre los procedimientos y la administración para la importación,
que bueno, van a tener algunos cambios, puesto que ya no estamos importando al mercado europeo, sino al mercado del Reino Unido. Por ejemplo, para realizar la prenotificación, los importadores ya no van a utilizar el sistema Traces, sino que van a utilizar los sistemas británicos, el actual llamado Pitch o el nuevo que es ePAFS. Sin embargo, como decía, para exportar a Irlanda del Norte sí que va a continuar utilizando Traces. En cuanto a los certificados fitosanitarios, pues importante destacar efectivamente que habrá que exportar con el modelo al Reino Unido. Sin embargo, importante también destacar que para movimientos a Irlanda del Norte vamos a tener que seguir siguiendo los requisitos europeos. Un ejemplo un poco importante en este sentido, ¿qué sucede si exportamos a Londres y de ahí el producto va a Belfast? Pues en este caso quizás vamos a necesitar ya desde origen un certificado fitosanitario, por ejemplo, para naranjas, a pesar de que no se requiera para Londres, puesto que vamos a tener que seguir el viaje, digamos, hacia Irlanda del Norte. Es un tema bastante contencioso. Por el momento hay una transición para hacer flexible este cambio, porque es bastante complejo tener esta frontera interna, digamos, entre diferentes territorios del Reino Unido. Pero es importante ya estar alertas porque en el futuro va a ser el caso. Por supuesto, también hay cambios en cuanto al comercio orgánico. El Reino Unido tendrá su propio Certificate of Organic Inspection en papel. En cuanto a la transmisión electrónica de certificados fito, de la que creo que Chile también en la que Chile está también en marcha, el Reino Unido está accediendo al eFito Hub y esperamos que para finales de año pues ya tengan acceso totalmente. Pero un elemento que, bueno, es el último, pero no por ello el menos importante que me gustaría destacar especialmente es el tema de la capacidad. La capacidad en los puntos de entrada. Como decía, el volumen de importación al Reino Unido se va a multiplicar por 2. Y esto quiere decir que tenemos que seguir de cerca esta capacidad para hacer frente a este nuevo flujo comercial. Parece ser que el Reino Unido está haciendo grandes esfuerzos para aumentar sus recursos y su capacidad en estos puntos de entrada, pero es algo que efectivamente vemos como un posible desafío al que hacer frente, sobre todo a partir de 2022, que es la fecha en la que todos los controles, también para los productos europeos, en la fecha en la que van a comenzar. Hasta ahora tenemos un periodo un poco de transición, de adaptación gradual de los controles para la exportación europea al Reino Unido, pero en marzo de 2022 tendremos el sistema 100% como para otros importadores y por tanto todos nos vamos a ver afectados por esta capacidad de los puntos de entrada que esperemos esté adaptada a estos grandes volúmenes. Lo mismo para el tema de tránsito. Y por último, en cuanto a la logística, es bueno, importante mencionar que el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, como la mayoría de los acuerdos comerciales, no tiene lo que llamamos acumulación diagonal. Esto quiere decir que no podemos tener una cadena de suministro triangular en la que el producto pase por otro país y después llegue a destino, ya que el arancel preferencial no se mantendrá. Esto es bastante abstracto, entonces quizá mejor explicarlo con dos escenarios o dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una exportación, como ven en la presentación de Chile, que entra en el mercado de la Unión Europea. Entonces tenemos, por supuesto, una entrada preferencial. Si de una vez que ya ha entrado en el mercado europeo este producto se reexporta al Reino Unido, tendrá que hacer frente a un arancel de la OMC, ya que se ha perdido, digamos, el carácter preferencial del origen. Sin embargo, si queremos mantener efectivamente en nuestra exportación de Chile al Reino Unido el arancel preferencial, lo que tendremos que hacer a la hora de atravesar un hub comercial, por ejemplo, será hacerlo a través de la Unión Europea sin entrar en el mercado europeo y hacerlo con el procedimiento de tránsito, por ejemplo. Y ya paso con esto a mi última
a mis últimas observaciones con las que les dejo simplemente 3 apuntes sobre las consecuencias del Brexit en relación a todo lo que les comentaba hasta ahora. En primer lugar, que vamos a tener, en primer lugar, que vamos a tener un balance de oportunidades y desafíos que va a depender mucho de nuestra cadena de suministro, de nuestros productos, qué origen y qué tipo de hubs estamos utilizando. Que es importante también tener este cambio de mentalidad. Ahora ya no tenemos un mercado, tenemos 2 mercados diferentes y la legislación va a ser cada vez más diversa. Y en último lugar, mencionar una vez más que efectivamente hasta el 2022 no vamos a tener una imagen clara 100% de cuál va a ser el impacto en toda la cadena de suministro cuando tendremos todos los controles 100% establecidos. Por tanto, es importante seguir este tema de cerca aún hoy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Natalia por esa interesante presentación. Le quiero recordar, si tienen cualquier consulta o pregunta, por favor lo pueden hacer vía el chat y al final vamos a hacer una rueda de preguntas y respuestas con aquellas que hemos recibido. Ahora pasamos a la segunda parte de nuestra presentación con la intervención de don Ignacio Fernández, director de ProChile en el Reino Unido. Y queremos dejarlo con él para hacer una breve introducción al contexto actual que se está viviendo en el Reino Unido desde la perspectiva del mercado. Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias, Cherif, y aprovecho de saludar a Ronald Baum, a Natalia Santos, bueno, y a ti mismo, y agradecer la invitación. Yo tengo alguna slide, no sé si es mejor hacerlo así, conversando o presentar con alguna slide, como tú quieras, Cherif. Como tú quieras, Ignacio. ¿Te gusta? Voy a tratar de usar mis atributos computacionales. Ok, vamos a tratar de salir de allí. Parece que no. Perfecto. Y ahí yo puedo compartir, déjame ver. Perfecto. Ahí se está viendo, ¿no? Sí, ahí se está cargando. Perfecto. Bueno, a partir que, en definitiva, como ustedes ya lo hemos conversado, por alguna razón parece que... no sé si me están viendo. No, aún no. Ah, perfecto. Parece que se quedó pegado esto. Bueno, voy a parar con la compartir, porque si no se va a enredar. Bueno, como ustedes saben, y ya lo hemos conversado varias veces, perdón, ahí se enredó un poco, nosotros como el gobierno empezó a negociar con el gobierno británico, apenas se supo del proceso Brexit, y eso duró un tiempo bastante largo, y finalmente, como tú muy bien dijiste, Cristian, en enero del 2019, que ya parece mucho tiempo atrás, finalmente fuimos el primer país en lograr este acuerdo, que en el fondo fue traducir el acuerdo plurilateral con la Unión Europea en uno bilateral con el Reino Unido. Lo que significó que es un muy buen acuerdo en el sentido que mantiene las preferencias que tenemos y permite que los flujos de comercio se mantengan y no haya habido ningún gap en el que no hubiese alguna regulación en el comercio de las dos partes. Pero también significa que el acuerdo probablemente todavía tiene algunas áreas donde podemos mejorar. Y esa es una parte que estamos tratando de trabajar con el Reino Unido. De hecho, tiene una cláusula evolutiva que a partir del segundo año de entrada en vigor del acuerdo podemos mirar las áreas donde podemos renegociar y aumentar y actualizar los términos del mismo. De hecho, a partir de este año ya estamos empezando a formar una comisión con el Reino Unido para mirar las áreas donde podemos mejorar. Además, como tú muy bien dijiste, hemos estado constantemente, te diría yo, a principios de año, estábamos juntándonos alrededor de una vez a la semana o una vez cada 2 semanas con nuestras contrapartes británicas para monitorear los términos del acuerdo. Acuérdense que había una sensación de que iba a haber muchas disrupciones cuando esto comenzara, pero por distintas razones, probablemente muchas de ellas tienen que ver con la pandemia,
finalmente, por lo menos en lo que se refiere a la relación bilateral entre Chile y el Reino Unido, ha sido bastante fluido. Nosotros por el momento no hemos tenido reportes de problemas que se hayan presentado en frontera o tardanza en las tramitaciones, qué sé yo, espera excesiva. No hemos tenido ese tipo de notificaciones, pero seguimos juntándonos, ya no cada 15 días, pero una vez al mes con nuestros contrapartes para saber cómo va esto. Desde ese punto de vista creo que ha sido súper exitoso este proceso, en el sentido de que el comercio sigue fluyendo en los términos que uno quisiera. Otros son los, digamos, los números, que uno pudiera aumentar las exportaciones, aumentar el market share, etcétera, ese es otro tema, pero por lo menos no han habido disrupciones, que es un poco lo que planteamos, y el comercio sigue en sus mismos términos. Desde ese punto de vista, digamos, para nosotros como gobierno de Chile, ya el acuerdo, al estar el acuerdo en vigor, el Brexit ya tiene más que ver con temas comerciales, con temas de mercado que otra cosa, ¿no? Porque ya estamos sobre seguro y ya estamos andando con nuestro acuerdo bilateral. Ahora, efectivamente, en lo que se refiere al Reino Unido y a su relación con la Unión Europea, sí han habido varias disrupciones, sobre todo en lo que explicaba un poco Natalia, en cambios de regulación, en todo lo que tiene que ver con Irlanda del Norte, en los usos de contenedores, falta de contenedores, cambio de los puertos que se están usando para llegar a los destinos finales, y eso ha producido ciertos problemas, y también ha habido muchos problemas, diría yo, en lo que se refiere a los trámites para las exportaciones desde el Reino Unido a Europa. Yo creo que ahí obviamente los exportadores del Reino Unido, cuando pertenecían a la Unión Europea, finalmente no estaban exportando cuando mandaban sus productos a Europa, a Francia, Alemania, Bélgica, etcétera. Para ellos eso era comercio interno. Por tanto, todos los papeles y tramitología que hay que hacer no están acostumbrados a ella. Y ese ha sido un proceso de aprendizaje que no es menor, digamos, y no es menor para nadie que lo inicie. Entonces, desde ese punto de vista, ahí ha habido algunos costos asociados que probablemente no están considerados, que han hecho encarecer los productos, han hecho encarecer las exportaciones, y se están tomando algunas decisiones interesantes, como establecer ciertas sucursales de empresas en el continente para facilitar esta situación. Entonces, ahí yo creo que todavía hay un tema que está por verse, en lo que se refiere a cómo se va a acomodar finalmente el comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y asimismo, las exportaciones de la Unión Europea al Reino Unido. Otro tanto en lo que se refería Natalia, la relación de Irlanda del Norte, cómo quedó ahí este comercio, digamos, sin fronteras, y cómo Irlanda del Norte de alguna manera todavía está sujeta a las normas comunitarias en lo que se refiere al comercio internacional, que eso también crea algún tipo de disrupciones que se están solucionando, ¿no? Entonces, diría yo en resumen, al día de hoy, en lo que se refiere al comercio bilateral Chile-Reino Unido, nosotros estamos fluyendo bastante bien por la información que tenemos nosotros, y estamos trabajando como gobierno no solo en monitorear lo que hay, sino que además potenciarlo y mirar cómo podemos mejorar en aspectos específicos. De hecho, yo le hago un llamado a todos los participantes, bueno, ya a su ex en particular, que obviamente lo sabe, de mostrar y contarnos si es que hay problemas, hacerlo a través de la Subrey o a través de la oficina de ProChile acá en Reino Unido, para que podamos alertar y mirar. Y también mirar dónde podemos seguir avanzando, que es un tema que estamos trabajando con el Reino Unido, para hacer de este acuerdo un acuerdo lo más moderno posible. También quería comentarle un poco sobre, lamentablemente no puedo mover la presentación, suele pasar eso, pero sobre cómo el mercado del Reino Unido se ha estado moviendo para el tema de la fruta. Como ustedes vieron en las láminas que presentó Charif, lamentablemente los números no son todo lo bueno que quisiera, sino que más bien efectivamente hemos tenido algunos bajas en las exportaciones en los últimos años, que tiene relación con muchas variables, desde lo que está pasando en Chile, los precios internacionales, hasta obviamente el proceso de Brexit, etc. Pero ahí hay un tema que creo que hay que empezar a mirar, y es todo lo que tiene que ver con, dada la pandemia, el comercio
las frutas, en general, y todo lo que tiene que ver con la vida sana, imagino que esto no es una tendencia solo en Reino Unido, sino que en Europa y también en Chile, ha tenido un auge importante. Ahí tenemos algunas cifras que todo lo que tiene que ver con el consumo de frutas, con el consumo de cítricos, sobre todo las frutas, digamos, consideradas más sanas, como que tienen mayor cantidad de superfood, si quieren llamarlo por llamar de una forma, tiene un aumento importante. Los cítricos, los berries han tenido un aumento importante, se habla de alrededor de 15, 20, 30% de aumento del consumo de fruta en el último tiempo, y eso ha sido muy relevante. La gente está consumiendo más, está queriendo, bueno, además cocinar más sano, y eso ha hecho que el consumidor del Reino Unido, que en general es menos, llamémoslo así, verde que el europeo, que el alemán, me imagino que el belga, sin duda que los países nórdicos, sí está teniendo una conciencia mucho más potente en relación al consumo natural y al consumo de la comida sana. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el comercio online es algo que ha sido muy relevante. Yo les puedo mandar después las cifras que tenemos acá de la presentación, pero si uno mira, y ya saliendo un poco de la fruta, pero uno mira en general, el retail ha sido muy golpeado en el último tiempo, desde antes de la pandemia, ¿no? Probablemente tiene que ver con la irrupción de Amazon y de todas estas plataformas, pero con la pandemia ya fue muy fuerte, ya han habido varias quiebras, ha habido varios problemas con desempleo, digamos, relacionados con retail, pero todo el retail que está relacionado, obviamente, con alimentos, porque nunca dejó de estar permitido comprar alimentos, pero todo el retail que está relacionado con las ventas online, en general ha subido. Lo que parece obvio, pero es importante decirlo porque yo creo que no sé cuánto va a volver del consumo del retail online al retail tradicional. Y eso es un punto que tenemos que tener muy en cuenta. Nuevamente, alrededor del 30% han subido las ventas online en el Reino Unido en general, y en el consumo de fruta también, las cifras están por ese lado. Y ahí es muy importante decir que hoy día hay supermercados que están trabajando solo en el Reino Unido online, como Ocado, que no tiene sucursales virtuales. Y hoy día, si uno mira las ventas total de supermercados, Ocado en los últimos 2 o 3 años ha sido el supermercado que más ha tenido crecimiento, y está en el lugar número 6 probablemente de los supermercados del Reino Unido. Y el online, hoy día es el tercer que más vende dentro del Reino Unido, solo, obviamente, con productos online. Y ahí hay una tendencia, dado el auge del comercio online, de distinto tipo de distribución de fruta. Hoy día cada día más en el Reino Unido se está usando estas deliveries que entregan frutas directamente a tu casa. Tú te metes a su página web, una suerte de delivery específico, o yo qué sé, no quiero hacer publicidad, pero específico de fruta. Entonces uno compra una canasta de manzana con berries, con, yo qué sé, con plátano, y te la van a dejar fresca a tu casa, exactamente en un canasto, con una muy buena presentación. Eso está teniendo un crecimiento bastante relevante, y tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Por un lado, con la tendencia a la comida sana, que no ha bajado desde que empezó la pandemia, y por otro lado, con todo lo que tiene que ver con el comercio online, que yo tampoco no creo que vuelva a los cauces normales antes de la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir 2 cosas. Quiero decir, por un lado, que hay una oportunidad grande en lo que se refiere a la fruta, porque hay una tendencia al consumir sano, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con comercio online es muy relevante. Nosotros hemos estado trabajando con Ocado y con algunos otros distribuidores online, y ha sido un trabajo bastante provechoso. Y por otro lado, ya para ir terminando, me gustaría también, y después ya que pueden hacer una pregunta específica, comentar de algunas oportunidades, o no sé si oportunidades, uno podría mirarlo, es difícil porque aquí hay temas relacionados con la temporalidad, temas relacionados con precios internacionales, con cosechas, con el tiempo, etc. Pero nosotros hemos hecho siempre este ejercicio con distintos tipos de productos acá en la oficina, y es mirar cuánto el Reino Unido importa de la Unión Europea en ciertos productos, y eso contrastarlo con las exportaciones de Chile al mundo de esos mismos productos.
ya hacemos cruces, y ahí nos dan ciertos resultados que son, como digo, aritméticos. Después tiene que echar la sintonía fina de cómo está el mercado. En el mundo de las frutas, digamos, si uno lo mira, y obviamente, además está decirlo frente a todos los expertos que hay aquí, pues en la Unión Europea tenemos un tema de temporadas distintas, ¿no? Por tanto, no estamos compitiendo al mismo nivel. Pero si uno mira el caso de las peras, naranjas, se ve que hay, obviamente se importa mucho de la Unión Europea, pero si uno saca lo que se importa de la Unión Europea y mira lo que se está importando desde el sur, digamos, desde los proveedores no de la Unión Europea, siempre uno se da cuenta que está Sudáfrica metido ahí, y que el market share que tiene Chile en esos productos es bastante bajo todavía, y Sudáfrica tiene un market share bastante relevante. Entonces yo creo que ahí tenemos que idear y mirar juntos cómo podemos aumentar este market share de Chile y mirar qué es lo que está haciendo Sudáfrica, porque yo creo que ahí, como lo decía justamente Charif, ahí es un competidor relevante para nuestros productos que tenemos que estar monitoreando, lo mismo que Perú, que ha ido subiendo su participación. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un doble clic en esos sectores, peras, naranjas, limones, y ahí podemos mirar algunos otros donde, como digo, esto es un ejercicio aritmético, pero donde uno se da cuenta que efectivamente hay por un lado, una amplia importaciones de la Unión Europea, que eso puede cambiar por los distintos procedimientos aduaneros, etcétera, etcétera, pero por la temporalidad no es algo que nos afecte necesariamente a nosotros. Pero sí, si uno mira el mercado no europeo de esos productos, uno se da cuenta que hay una baja participación de Chile por un lado, y por otro lado una alta participación de Sudáfrica, y en algunos casos también de Perú. Entonces lo dejo ahí planteado como una tarea que podemos ir abordando juntos para mirar estas oportunidades. Eso por el momento, Charif. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por la completa intervención. Qué lástima que no pudiste mostrar tu presentación a último Pero momento. se las puedo mandar. Perfecto, lo podemos incorporar a las presentaciones que vamos a enviar luego y vamos a publicar en el sitio. Hemos recibido varias preguntas por parte del público hasta la fecha. Quizás el primero, y tanto lo hago a Ignacio como a Natalia, hemos hablado de que Chile obviamente tiene un acuerdo de asociación con el Reino Unido, pero ¿cuál es la situación actualmente de los otros competidores del hemisferio sur? Dígase, por ejemplo, Sudáfrica y Perú, que vimos que eran grandes competidores nuestros en el mercado. Ellos también, bueno, hay un contexto, no sé si Natalia quiere complementar, pero ellos también tienen hoy día un acuerdo, tanto Perú como Sudáfrica tienen acuerdo con el Reino Unido. No es el caso, y ahí habría que monitorear el caso de Australia y Nueva Zelanda, que ellos todavía están en negociaciones. Eso es, como dice Ignacio, la mayor parte de los países que ya tenían un acuerdo con la Unión Europea, como es el caso de Sudáfrica, así como Perú, sí que han conseguido trasladar este acuerdo a un acuerdo bilateral con el Reino Unido. En el caso de Australia o Nueva Zelanda no tienen todavía un acuerdo con la Unión Europea, por lo que el Reino Unido ha tenido que reiniciar de cero las discusiones. Es por eso que todavía no se ha llegado a un acuerdo. Perfecto. Ignacio, tú estás hoy día en Londres. Hemos tenido algunas consultas sobre cuál es la actual situación del tema COVID en el Reino Unido y cómo eso eventualmente podría impactar el gasto, el consumo de alimentos y fruta en el mercado en ese contexto. Sí, como dije, bueno, yo no quiero hacer aquí un reporte médico ni nada, pero en general el tema COVID en el Reino Unido ha ido, a partir del pic que hubo en enero, ha ido mejorando sustancialmente, digamos, y hoy día la situación está bastante controlada. Como digo, no soy experto, pero esas son las noticias que hay, y a partir del 16 de mayo entramos en lo que sería la etapa 3. Bueno, el gobierno dice no antes del 16 de mayo, podría extenderse un poquito más la etapa 2, ¿no? Y eso significa técnicamente que hoy ya se puede ir a las distintas tiendas, no tan solo las esenciales, uno puede ir como pueden ver, uno puede ir a las peluquerías, que yo fui, y uno puede también ir a los supermercados, a las tiendas no esenciales, todavía no se puede juntar dentro de los restaurantes, por tanto no hay consumo de restaurantes, todavía no se normaliza, pero a partir del 16 de mayo todas estas restricciones van a estar abiertas, y te diría que ya a partir del 16 de mayo quedaría más o menos en condiciones normales, salvo en lo que se refiere a los viajes al extranjero.
y en lo que se refiere a los grandes aforos de público, ¿no? Eso todavía está por verse. Bueno, y como digo yo, como estábamos hablando, todo lo que tiene que ver, diría yo, con el consumo sano, no creo que cambie de un día para otro. La pandemia hizo mucha conciencia en la gente y el consumo de frutas ha aumentado. Y todo lo que tiene que ver con la tendencia online también yo creo que llegó para quedarse por un buen rato. Una Sí, consulta. Sí, por favor, Natalia. Sí. No, solo quizá para complementar, porque por nuestro lado desde Freshfel hicimos una evaluación de impacto sobre el efecto del COVID en Europa en general en el sector hortofrutícola. Y llegamos un poco a conclusiones muy similares a las que está comentando Ignacio, sobre todo para las grandes categorías de cítricos, manzana, pera, hubo un gran aumento en las ventas, quizás también debido al hecho de que debido al lockdown la gente hacía unas compras de mayor volumen de productos más perecederos. Entonces, para esas categorías ha habido un gran aumento de consumo y sobre todo el tema cítricos por la percepción o la realidad efectivamente del alto contenido de vitamina C que se sabe contribuye, ¿no? al sistema inmunitario. Y sobre el tema online, es algo que también podemos compartir con vosotros. Tenemos un estudio que hemos realizado desde Freshfel en cooperación con la OECD sobre el comercio online de fruta y hortaliza, que también estamos de acuerdo, probablemente esté aquí para quedarse, así como la demanda sobre producto orgánico, que también aumentó con la pandemia. Perfecto. Muchísimas gracias, Natalia. Aprovechando, también hay una consulta que quizá tú la puedes responder, y bueno, también Ignacio. Hemos recibido varias consultas sobre que obviamente en el comercio entre Chile, Europa, Chile, el Reino Unido, también existen flujos comerciales tanto entre el Reino Unido como Europa y viceversa con fruta chilena. Entendemos de tu presentación, Natalia, que hay que monitorear esa situación porque eventualmente podrían ver aumento en términos de costos de esas transacciones, ya sea UK, Europa, Europa, UK, en el comercio de fruta chilena. ¿Es así? Y si es así, ¿dónde podemos acceder a esa información por fruta y por fecha de ingreso para entender mejor cuál va a ser el impacto directo en nuestros costos de exportación a Europa o al Reino Unido y entre esos dos bloques? Sí, efectivamente, se trata de uno de los efectos del Brexit, como veíamos en la presentación. El acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido es la principal fuente de referencia para revisar esta información. Y es que a partir de ahora no vamos a poder hacer este abastecimiento directo, digamos, al mercado Unión Europea 28, puesto que este mercado ya no existe. Entonces tenemos a la hora de exportar que tener ya una previsión si nuestro mercado final va a ser el mercado del Reino Unido o va a ser el mercado de la Unión Europea. O si no es así, sí podemos hacer un trasvase en tránsito, pero siempre en tránsito, porque efectivamente una vez que la fruta haya entrado en el mercado único Unión Europea 27 o en el mercado chileno, la reexportación al otro lado del canal va a tener que realizarse con un arancel, puesto que no podemos hacer no se puede conservar, digamos, el origen que tenemos. Es algo que ya existe en otros acuerdos, como podría ser ahora mismo, hace unos años, si de Chile exportamos a Marruecos y de ahí a la Unión Europea, pero efectivamente no existía esta tradición de realizar estos trasvases. Por tanto, es un cambio de mentalidad efectivamente y de flujo comercial al que vamos a tener que hacer frente. Y la base está en el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Pero ahí sí podría haber tránsito, Natalia, ¿verdad? Lo que dijiste. Efectivamente, en tránsito será posible. Se puede realizar con un T1 o no sé cómo hacen referencia
a la hora de exportar, ya sea con un tránsito del Reino Unido a la Unión Europea o viceversa. Pero una vez que hemos entrado, digamos, en libre circulación de uno de los mercados, digamos que si lo llamamos de manera familiar, ya hemos hecho uso de nuestro ticket de preferencia arancelaria y, por tanto, a la hora de reexportar ya no se podrá realizar. Antes teníamos un mercado a 28 y a esto no lo considerábamos reexportación, lo considerábamos circulación dentro del mercado único. Ignacio, ¿tú quieres complementar algo? No, absolutamente de acuerdo con solo decir que en tránsito sí se podía agregar eso, pero sí, exactamente, estoy de acuerdo. Perfecto. Tenemos otra consulta respecto, ya que Chile tiene este acuerdo con el Reino Unido, ¿existen mejores oportunidades para el exportador chileno versus un exportador o la producción que proviene de la Unión Europea? ¿Vamos a poder competir mejor en alguna especie con nuestras frutas versus las exportaciones provenientes, por ejemplo, de España, por ejemplo, provenientes de Italia? Natalia. Bueno, ha habido algunas ventajas, diría, para la entrada en el Reino Unido relacionadas con el producto internacional. Una de ellas es, como comentaba, la desregularización de algunos productos. Lo que va a hacer es más fácil entrar en el Reino Unido en comparación con entrar a la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso de los cítricos, puesto que, como saben, para entrar en la Unión Europea, pues los cítricos son un producto altamente regulado desde el punto de vista de la sanidad vegetal, mientras que ahora mismo para entrar en el Reino Unido pues no va a hacer falta ni siquiera un certificado fitosanitario. Entonces ahí hay efectivamente una ventaja en relación con la importación a la Unión Europea. No diría en contraposición con la exportación europea, pero una facilitación a la importación internacional efectivamente. Y bueno, por otro lado también el hecho de que los exportadores están efectivamente acostumbrados ya a los procedimientos de importación. Sin embargo, en este sentido creo que es importante transmitir sobre todo este aprendizaje a los importadores británicos. Y esto es algo que afecta tanto a la exportación europea como a la exportación internacional. El importador británico no estaba acostumbrado tampoco a realizar estos procedimientos en muchos casos. Y es ahí donde vemos que ha habido cierta complicación en los primeros meses del Brexit. Entonces es ahí donde el exportador chileno sí que puede aportar un know-how para la realización de los procedimientos. Luego, en cuanto a competición con la Unión Europea, efectivamente, como decía Ignacio, va a depender un poco también del tema de las diferentes temporadas y precios. Entonces es más difícil de analizar. Por otro lado, también el producto europeo sigue teniendo su prioridad arancelaria igual que el chileno. Entonces, en ese sentido, estarán en igualdad de condiciones. Eso quería agregar, o sea, complementar, que en el fondo, en términos de competir Unión Europea-Chile, aparte del tema de temporalidad, ¿no? Al mercado británico, por lo menos en fruta fresca, los dos tienen arancel cero y los dos tienen un procedimiento sanitario y fitosanitario similar, digamos. Entonces, en eso estamos en igualdad de condiciones. Ahí el resto es cómo uno entra al mercado, efectivamente. Muy bien. Tenemos tiempo quizás para dos pequeñas preguntas para ir luego terminando. La primera pregunta, quizás no directamente relacionado con la temática de Brexit, pero quizás sí. Han habido varias preguntas sobre cómo va a impactar el acuerdo verde a las exportaciones chilenas al Reino Unido. Recordando que, claro, el acuerdo verde es una política de la Comunidad Europea, que lo está impulsando la Comisión Europea, pero ¿existe algún tipo de consecuencia o de algo que tendríamos que monitorear, pero de la perspectiva de las exportaciones chilenas al Reino Unido? Natalia. Sí, efectivamente. Y de hecho, bueno, por las posiciones del Reino Unido cuando todavía estaban en la Comunidad Europea,
nuestra expectativa es que el Reino Unido siga una tendencia muy similar a la de la Unión Europea. De hecho, han sido siempre uno de los principales defensores del Pacto Verde y de la transición climática. Por tanto, en ese sentido, sí que pensamos que van a seguir una tendencia similar, pero efectivamente ahora tendremos que seguir, digamos, como exportadores en el mercado europeo, dos políticas que quizás se diferencien en ciertos puntos. Por un lado la Unión Europea y por otro lado el Reino Unido. Digamos que los dos van a probablemente ir en la misma dirección, pero no sabemos pues cuál va a ser la aceleración británica en contraposición con la Unión Europea y demás. Lo hemos visto un poco con el tema de, nada que ver, pero de la vacunación. El Reino Unido ha ido en la misma dirección que la Unión Europea, pero mucho más rápido. Entonces ahora tenemos un poco la pregunta de a qué velocidad va a ir la Unión Europea y el Reino Unido en el Pacto Verde, pero esperamos que efectivamente sigan esta tendencia porque de hecho el consumidor británico cuando se trata de temas relacionados con el medio ambiente, productos orgánicos, es uno de los más exigentes. Ignacio, ¿tú querías complementar algo? Sí, yo creo que efectivamente hoy día son cosas separadas, digamos, y eso fue exactamente la razón por la cual el Reino Unido, una de las razones que quiso salirse de la Unión Europea es para tener su propia legislación autónoma soberana, digamos. Por tanto, lo que aplica a la Unión Europea hoy día no aplica al Reino Unido, definitivamente. Pero tal como dice Natalia, la tendencia verde es una tendencia mundial que hay que seguir, digamos. Y ahí todo lo que tiene que ver con la huella de carbono, etcétera, yo diría que tenemos que estar muy preparados porque eso se viene. Yo he estado en conversaciones con el retail, hay una asociación de retail acá en el Reino Unido, y ellos están preparando un plan para monitorear la huella verde de todo lo que se venda en los retail, en las góndolas del Reino Unido. Que uno, no sé cuándo lo van a hacer, pero están pensando en poner en cada cosa que se venda la huella de carbono, digamos. Entonces hay que estar preparado para ese tipo de medidas, definitivamente. Que no se van a implementar hoy, pero va para allá la cosa. Muy bien. Y una última pregunta. Natalia, tú algo lo comentaste, el tema de vacunación, etcétera, pero han habido varias personas que nos han comentado. ¿Cuándo podremos viajar al Reino Unido los chilenos que estén vacunados? Quizá, Ignacio, esto es una pregunta para ti directamente. ¿Cuándo pueden viajar al Reino Unido? A ver, hoy día Chile está como país lista roja, digamos, por tanto no se puede viajar, ¿sí? Esa es la que hay que decir. ¿Cuándo se va a liberar esto? Como digo, todavía se está viendo, y esto tiene que ver mucho con la política interna y con los resultados que van dando las medidas que están tomando los países. Chile hoy día está bajando hoy, pero hasta hace una semana o algo estaba en un pic de la segunda ola, etcétera. Por tanto, yo creo que una vez que eso relativamente vaya bajando, probablemente las autoridades británicas van a tomar eso en consideración. Pero no hay una fecha. Eso se monitorea todos los días. Muy bien. Bueno, y con eso damos por cierre este webinar sobre las oportunidades y más bien los desafíos que representa el Brexit para nuestro sector. Queremos agradecer a la intervención de Natalia Santos de Freshfield, a Ignacio Fernández de ProChile Reino Unido, a don Ronald Baum también por su palabra de bienvenida. Muchas gracias, don Ronald. No sé si quiere complementar algo, don Ronald, antes de que cerremos. No, agradecer especialmente a los panelistas y también, obviamente, quienes formularon las preguntas. Ha habido un interés bastante importante, así que muy agradecidos y seguiremos en contacto, ojalá, para festejar y no para empezar a derramar lágrimas respecto de elementos comerciales que pueden ser muy interesantes. Estimo que no va a ser así. Así que ojalá incluso nos podamos ver muy pronto en Europa, ya que necesitamos salir no solamente para desprendernos de muchas cosas, sino que fundamentalmente las relaciones directas, y lo estamos viendo muy a menudo respecto de las relaciones con los gobiernos, específicamente en el Asia-Pacífico y en Europa, es importante desde el punto de vista de llegar a soluciones más rápidas, concretas y beneficiosas para ambos. Así que muchas gracias a ambos y también a Cristiana y quienes todos han colaborado en la organización, y especialmente a todos los presentes. Muchas gracias y
hasta una nueva oportunidad.